Bien, bienvenidos a todos los asistentes a una nueva charla de la Orden Rosa Cruz OM, fundada por el maestro Onyo Wanson. Las charlas que venimos dando generalmente los sábados en este mismo horario sobre diversos temas que tienen que ver con la enseñanza Rosa Cruz, que abarca prácticamente pues todos los conocimientos de la antigüedad, de orden esotérico, etcétera, etcétera. Hoy vamos a dar una charla que considero pues, que es una de mis preferidas, porque tiene que ver precisamente con unos temas, con un tema en concreto que llama mucho la atención, tiene que ver con lo que es los grandes alquimistas, la piedra filosofal, la posible inmortalidad, etcétera, etcétera. Habrá generalmente otras dos partes relacionadas con la charla de hoy. Hoy vamos a dar una charla, aunque bastante profunda en algunos aspectos, un poco introductoria, y en las dos próximas semanas seguramente trataremos de las figuras jeroglíficas del libro de Nicolás Flamel, atribuido a Nicolás Flamel, el libro de las figuras jeroglíficas y su simbología, y culminaremos la charla profundizando, aunque realmente hoy vamos a tratar un poquito sobre ello, pero ampliaremos el tema de la peregrinación que hizo Nicolás Flamel a Santiago de Compostela, de toda su simbología esotérica. Insisto, aunque hoy tocaremos un poquito, pues en próximas semanas ampliaremos el tema. Con lo cual dividiremos la charla en tres capítulos, tres partes, por decirlo así. Bien, en cuanto a hoy, vamos a comenzar diciendo quién era Nicolás Flamel. Digamos que es uno de los alquimistas de fama internacional. Siempre que alguien incursiona en lo que son pues, estos estudios y se topa con el tema naturalmente de la alquimia, siempre se escucha la referencia de Nicolás Flamel y lo que es Dama Pernelle, su esposa. Inclusive en el cine hay varias menciones relacionadas con Flamel. Sin ir más lejos, si no recuerdo mal, creo que en la saga de Harry Potter aparece la mención de Nicolás Flamel también. Bien, vamos un poco a situarnos en el contexto histórico, y es que Nicolás Flamel nace en el siglo XIV, 1340. Como ya he comentado antes, tuvo como pareja a Pernelle y realmente su profesión fue la de copista librero. Vivía en la orilla del Sena, en París, delante de la iglesia de Saint-Jacques-la-Boucherie. Adquirió fama internacional por ser precisamente objeto de muchos rumores relacionados con haber realizado, haber obtenido, haber conseguido la famosa piedra filosofal, de la cual hoy pues apuntaremos realmente a qué es realmente la piedra filosofal. Y realmente adquirió fama por los rumores que surgieron después de su muerte, de realmente haber sido una muerte fingida y haber trascendido la muerte y alcanzado la inmortalidad. Eso lo veremos al final de la charla. La historia de su ascesis alquímico pues está relacionado con la de otros iniciados y maestros. Tan solo pues varía un poco pues el vehículo de expresión en que se muestran ciertas claves, y a lo largo del texto que describe su historia pues encontramos realmente pues muchísimas alegorías repletas de símbolos que poco a poco iremos develando en estas tres partes que hemos hablado. Flamel, por su capacidad económica, realmente pues hizo construir bastantes edificios y adornó estos con una simbología esotérica relacionada con las partes, con las fases de la gran obra. Entendemos la gran obra como todo el proceso iniciático que lleva al aspirante a la sabiduría, al aspirante al despertar, a la iluminación, a unirse a Dios, pues desde su ascesis personal, sus primeras investigaciones como neófito, hasta realizar concretamente eso que se denomina en esoterismo, en las enseñanzas de la Orden Rosacruz, que especifica muy bien el maestro Johansson en el libro La Iniciación Rosacruz, pues las montañas que hay que atravesar desde un punto de vista simbólico, las tres montañas, para culminar eso que es la gran obra. Cuando alguien culmina la gran obra, obviamente tiene la posibilidad de incursionar en eso que es lo absoluto y de alguna manera obtener eso que es la piedra filosofal. La piedra filosofal que tiene a su vez varias propiedades, lo que es el conocimiento total, la omnisciencia, el elixir de larga vida o
que es la inmortalidad y eso que es la medicina universal, ¿no? Bien. Realmente la historia de Flamel surge cuando él adquiere un libro que se le ha denominado el libro de Abraham el judío. Él en su propio relato especifica que él cayó entre sus manos por la suma de 2 florines, pues un libro dorado, muy viejo, muy amplio, que no era ni de papel ni de pergamino, como suelen ser los otros por aquella época, sino que estaba hecho de cortezas delgadas, de arbolillos blandos. Su cubierta, según él, era de cuero, muy fino, y estaba grabado con letras, figuras extrañas, símbolos, etcétera. Él se felicita de haber hallado ese libro, pues intuye en ese momento pues, que el vendedor no estaba apreciando realmente el valor del manuscrito. Él tampoco en aquel momento pues le daba pues un valor tan elevado al que realmente llegó a la conclusión que tenía posteriormente, y da quizás una posible explicación del origen del propio manuscrito. El propio Flamel dice: yo creo que había sido robado a los desdichados judíos o que se había encontrado en alguna parte escondido en donde estos habían vivido. La obra parece ser, según algunos autores, que obedece a un título que es el Aes Megaret. Bueno, digamos que es una teoría. Yo me hice realmente con ese libro, particularmente. Es interesante, pero no podría realmente asegurar que obedece al mismo libro con el que se topó Nicolás Flamel. Él, en su relato, al hallar el libro, continúa: supe que no podía leerlo ya que no eran ni letras francesas ni latinas. En cuanto a lo que estaba escrito en su interior, estaba grabado con un lápiz metálico y buril sobre cortezas de árbol y tenía colores curiosos. El texto aclaraba que la guía para las primeras etapas de realizar lo que es el trabajo del alquimista, pues se encontraba en las ilustraciones que aparecían en las páginas 4 y 5. Y realmente Flamel durante muchísimo tiempo buscó sin éxito a alguien que pudiera explicarle esas imágenes. Claro, cuando alguien no tiene la llave del símbolo, puede realmente intentar develar pues un texto u otro con cierta simbología, pero si no tiene, insisto, la llave del símbolo, pues obviamente va a fracasar, salvo que por supuesto sea un ser de conciencia despierta, donde realmente puede leer ya literalmente el significado no solo de los textos, sino de los símbolos, ¿no? Bien, entonces, durante mucho tiempo buscó a alguien sin éxito que le pudiera asesorar, pero fue finalmente su mujer, Pernelle, la que le sugirió que viajara a España para buscar pues, algún sabio judío que pudiera aclarar el asunto. Y aquí surge la peregrinación a Santiago de Compostela para rendir culto al apóstol, quizás inspirarse, encontrar a alguien que pudiera echarle un cable para poder resolver el enigma de los símbolos del libro, y efectivamente Flamel decide llevar a cabo una peregrinación a Santiago de Compostela. Y así, como suele ser habitual, con su callado de peregrino y su sombrero de ala ancha, pues llevando copias de las imágenes, emprende su búsqueda. Bien, en estas imágenes, antes de entrar directamente a la peregrinación a Santiago, vemos el nombre de 2 calles en París, la calle Pernelle y la calle Nicolas Flamel. Realmente es curioso que solo esos 2 grandes alquimistas y no otros tengan dedicada esa calle a París, de ahí el hecho de que haya adquirido fama en toda Francia y fama internacional. Aquí tenemos una imagen de la época de Flamel, más una serie de símbolos recopilados por algún autor que también están atribuidos al libro de Abraham el judío. No podemos garantizar su fiabilidad, pero queda ahí el dato, con símbolos relacionados con el horno alquímico, la serpiente en la cruz, que luego veremos qué significa, etcétera, etcétera. Bien, nos habíamos quedado en el viaje a Santiago de Compostela. Bien, realmente decide llevar una peregrinación a Santiago de Compostela. El camino de Santiago ya era célebre siglos atrás. Hoy en día sabemos que, aunque ya hablaremos de ello, pues el camino de Santiago tiene el clásico camino a Santiago, lo llaman el camino francés, que parte de la ciudad, del pueblo de Roncesvalles, pero realmente en la antigüedad, según Fulcanelli, las peregrinaciones a Santiago partían de la torre de Saint-Jacques-la-Boucherie, que estaba justamente muy cerquita de la casa de Flam. Bien, bueno, después de visitar Compostela,
llega a la ciudad de León y allí conoce a un tal Maese Canses, un sabio médico judío, y cuando éste vio las láminas del libro que le enseñó Flamel, quedó totalmente embelesado y asombrado y realmente gritó de júbilo al reconocerlas, como parte de un libro que se había perdido. Y decidió volver a Francia con Flamel, pero en Orleans, viejo y cansado, murió. Y Flamel pues regresó a París solo. Tenía ya lo que era el significado de lo que los alquimistas llaman la prima materia, los primeros principios, pero no su preparación, cosa que realmente es difícil, según decía Flamel, difícil por encima de todas las cosas del mundo. Bien, se supone que después de afanarse en lo que es la búsqueda de toda esta simbología, Flamel realmente consiguió realizar lo que es la gran obra, despertó conciencia, se unió a su íntimo y, bueno, aquí surge también el misterio de cómo obtuvo esa capacidad económica. Dotó en todo París, hizo construir 14 hospitales, 3 capillas, 7 iglesias en todo lo que es la ciudad de París y, bueno, muchos han especulado de que realmente al obtener la piedra filosofal, pues pudo obtener ciertas riquezas, etcétera, etcétera. Aunque ahora veremos de qué se trata realmente la piedra filosofal, cómo elaborarla y cómo llegar realmente a encarnar la piedra en uno mismo. Bien, en cuanto a algunas construcciones, tenemos un autor que es el abad de Villaín, que especifica algo muy cierto de la época realmente de edificios que pudo realmente construir Flamel, hizo construir, pues se conserva realmente poco. Tenemos en principio la antigua casa que hoy se puede visitar, pero se conserva solo la fachada, en la calle Montmorency número 51. Yo tuve la oportunidad de poder estar allí y se aprecian pues una serie de símbolos, de simbología en lo que es la fachada. Antes era un restaurante y hoy está constituido como una especie de hostal. Eh, Se ha extraído también unas imágenes del pórtico de lo que era la antigua iglesia que quedó derruida de Saint-Jacques-la-Boucherie. Hoy solo se conserva la Torre de Saint-Jacques, que es enorme. Recomiendo a todo el mundo que pueda ir a París pueda visitar la Torre de Saint-Jacques. Está cerca precisamente de las calles Pernelle y Nicolas Flamel y es una torre magnífica. Y aquí entramos ya un poco en lo que es la clave a lo que obedece lo que es la revelación de la simbología. Bien, antes de entrarnos directamente con lo que es uno de los frisos de lo que es la iglesia de Saint-Jacques, tenemos que mencionar algo importante que menciona el abad Villaín. Insisto, la propia casa de Flamel no se conserva, pero el abad Villaín especifica que debajo del pilar principal de su casa había un San Cristóbal. Y claro, San Cristóbal, como no puede ser de otra manera, juega un papel muy importante en lo que es el esoterismo y todo lo que tiene que ver con la piedra filosofal. San Cristóbal realmente su nombre primitivo es Oferus y significa el que lleva a Cristo. Aquí tenemos dos grabados donde se ve un clásico San Cristóbal atravesando lo que es un río. Ahora veremos por qué aparece en medio de las aguas. Digamos que Fulcanelli especifica que según la cábala fonética describe otro sentido. Crisofo, que es el que lleva el oro. Según Aristóteles, el mercurio, que es la materia prima del alquimista, pues tiene por color emblemático el gris o violeta, lo cual basta para aplicar el hecho de que las estatuas o algunas estatuas de San Cristóbal pues estuvieran revestidas de una capa de color gris. En términos alquimistas, a esa materia prima también se le denomina el espejo del arte o la materia que trae el oro, etc. Lo que es lo que he comentado en la leyenda de Cristóbal, antes de cristianizarse, como he dicho, se llamaba Oferus y la leyenda habla de un gigante pues bastante fuerte que cuando tuvo uso de razón emprendió un viaje, con este dato hay que quedarse, emprendió un viaje, repito, diciendo que quería servir al rey más grande de la tierra. Bueno, para servir realmente, al final, para servir a lo que es el Cristo, porque en la leyenda se especifica que se topa con alguien que le pregunta por qué muchas gentes tienen respeto a la cruz,
por qué los mismos demonios huyen de la cruz y que si la cruz tiene tanto poder, él quiere servir realmente a Cristo. Bueno, entonces le comentan que para poder servir a Cristo, lo que puede hacer es ayudar a cruzar sobre sus hombros, sobre un río, a las personas que se lo pidan. Se construye una cabaña al borde de un río y empieza a transportar de noche y de día a viajeros que se lo piden. Bien, una noche duerme profundamente y le despiertan una serie de golpes dados a su puerta y oye la voz de un niño que le llama 3 veces por su nombre. En el momento en que Cristóbal se levanta, sube al niño sobre sus hombros y empieza a cruzar lo que es el río. Y al llegar a la mitad del río, empieza a tener la sensación de que el niño pesa cada vez más y más y más. Entonces el hombre aguanta el peso del niño, y en un momento dado le pregunta, niño, ¿por qué te vas haciendo tan pesado? Parece que si transportase prácticamente el mundo sobre mis hombros. Y justamente el niño le responde, no solo transportas al mundo, sino a aquel que hizo el mundo. Yo soy Cristo, tu Dios y Señor. En recompensa de tus bienes y servicios, yo te bautizo en el nombre del Padre y el mío propio, y del Espíritu Santo, y en adelante te llamarás Cristóbal. Bien, esta leyenda es muy importante, porque justamente hay unas equivalencias simbólicas que ahora vamos realmente a develar. Curiosamente, en Francia, lo que se llama la galette de Reyes es una especie de roscón que lleva una especie de regalito o de un niño conocido como bañista. Y va introducido dentro del roscón. Así como en España es clásico lo que es el roscón de Reyes, que también lleva un regalito dentro, pues justamente el roscón de Reyes, la galette, pues lleva en Francia pues una especie de niño Jesús, llevado por justamente San Cristóbal, el Oferus. Bien, aquí vemos concretamente 2 imágenes extraídas del libro de la piedra filosofal, del Tratado de la Piedra Filosofal de un alquimista que se llama Landsbrick, y estamos viendo justamente cómo hay 2 peces en un océano y hay lo que es una barca sobre él. Y aquí vemos otra imagen donde vemos un rey, en principio en lo que llaman los alquimistas el mar filosófico, y hay otro barco al fondo. Pues bien, justamente el pez que nada en el mar filosófico, hay algunas basílicas bizantinas que aparece también ese pez que tiene un significado que es Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. El pez es el jeroglífico de la piedra de los filósofos realmente. En su estado primitivo, es decir, sin haber trabajado las aguas primordiales. Ahora entraremos en el tema de las aguas. La piedra, como el pez, pues nace del agua y vive en el agua, esa piedra filosofal. El ictus griego de las catacumbas romanas también tiene el mismo origen. Vemos aquí un ictus, un pez con un cesto, y según Fulcanelli esa cesta contiene panes y un objeto rojo que tal vez, probablemente según él, sea un vaso de vino. Pues bien, lo que tenemos entre manos es justamente el hecho de que en lo que es la enseñanza Rosacruz, para poder llegar a realizar la obra, para poder llegar a ese despertar, lo que se requiere es vivir 5 aspectos, utilizar 5 herramientas de trabajo que han sido utilizadas por todos los alquimistas en todos los tiempos y lugares para realizar el mismo proceso, para realizar el mismo trabajo. Si volvemos atrás, vemos este mar filosófico y vemos un rey. Ese rey realmente equivale a eso que es el Cristo. O dicho de otra manera, hablando de lo que son esas herramientas de trabajo, tenemos la primera de ellas, una de las más importantes, que es el valor de la vida. Es decir, el alquimista trabaja con sus aguas espermáticas. Esas aguas espermáticas lo que contienen precisamente es los átomos del Cristo. Esa piedra filosofal todavía en ese aspecto del Cristo en substancia. Entonces, hay que decir, huelga decir, la gran importancia que tiene ese mar filosófico, esa materia prima, ese mercurio extraído de la mina, ese semen que se produce directamente en las gónadas del hombre y que tiene que ser transmutado por los distintos tipos de transmutación alquímica de energía sexual que se enseñan en la Orden Rosacruz. Transmutación unipolar, bipolar e integral. Repito, el Cristo tiene varias acepciones. Conocemos un Cristo histórico, conocemos un Cristo cósmico y conocemos un Cristo en sustancia que está incluido
o que está oculto justamente ahí, en lo que son nuestras propias aguas espermáticas y que está esperando a ser realizado. Algunos autores hablan precisamente de que la piedra nada en el agua. El Cristo siempre ha sido, en otros aspectos, considerado como el rey de la creación, ¿no? Y aquí tenemos un rey que nada sobre las aguas, y en este caso, en el libro de Michael Mayer, La fuga de Atalanta, en este grabado, obviamente se está refiriendo a ese secreto, a que la piedra filosofal late en sustancia, está en potencia en nuestras propias aguas espermáticas, y justamente cuando el alquimista realiza pues, la totalidad de la obra, lo que va haciendo es ese niño que es un Cristo y que justamente el Oferus o San Cristóbal lo lleva en su regazo, es justamente la equivalencia de lo que es el mercurio o lo que son las aguas espermáticas que contienen al Cristo, tal como aparece aquí en el grabado. Entonces, la piedra filosofal realmente no es una sustancia que se puede elaborar materialmente, sino que es realmente el Cristo ya realizado en el hombre y que le permite pues, obtener pues, esas tres grandes propiedades, la posible inmortalidad, la medicina universal y lo que es la omnisciencia, el conocimiento total y absoluto del cosmos, de sí mismo y de la creación. Bien, avanzando un poquito más, estábamos hablando de que había una serie de edificios. Este es justamente el que se conserva, que antiguamente era un restaurante, tal como se aparecen en las imágenes, hoy es un hostal, y estamos viendo una especie de imágenes de grabados a la izquierda y a la derecha. Esta es, digamos, de las pocas fachadas que se conservan de la época. Es el edificio más antiguo de París. Sobre los grabados de la izquierda y de la derecha entraremos en otras de las charlas, más en profundidad. Quería irme directamente a hablar sobre la simbología de uno de lo que es la jamba, de lo que es la antigua iglesia de Saint-Jacques-la-Boucherie. Aquí es un grabado porque la iglesia desgraciadamente no se conserva. Bien, aquí vemos realmente dos imágenes que nos llaman la atención. A simple vista quizás no se pueden apreciar, pero vemos cómo estamos viendo al mismo Nicolas Flamel a la izquierda, vemos la letra N de Nicolás y la letra P a la derecha de Pernelle, su pareja. Bien, la Virgen realmente sujeta en el brazo derecho al niño Jesús y en la mano izquierda tiene un racimo de uvas. El apóstol Santiago está representado al lado de Nicolás Flamel, ahí lo vemos un poquito más ampliado, y San Juan Bautista está al lado de Pernelle. Vemos a la izquierda Pernelle de rodillas con la letra P de Pernelle y al apóstol San Juan Bautista. He especificado a la derecha una estatua de San Juan Bautista que está sacado de una de las portadas de la Catedral de Notre Dame de París, porque esto realmente tiene una simbología. Si volvemos un poquito atrás, recuperamos Flamel y el apóstol Santiago, nos vamos a quedar con esta imagen ahora mismo en la mente porque más adelante vamos a develar qué vinculación tiene Flamel realmente con el apóstol Santiago, qué es lo que significa y la importancia que tiene para él. Aquí podemos ahondar concretamente en otros de los aspectos relacionados con las enseñanzas de la Orden de la Cruz, dadas por el maestro Johansson, donde nos enseña el valor de la muerte. Hemos hablado del valor de la vida, de las aguas espermáticas, de que hay que transmutar alquímicamente esas aguas, pero también aquí vemos que la cabeza de San Juan Bautista realmente está simbolizando lo que es la muerte mística, es decir, la eliminación de los yoes. Hay que trabajar con el ego, hay que trabajar con el debilitamiento de los yoes y posteriormente, cuando se cumplen una serie de requisitos que suelen ser llegar al despertar de la consciencia, punto uno, y llegar a lo que es a la consecución de eso que es, mediante las prácticas del gran arcano, de obtener eso que es el fuego sagrado, es decir, Kundalini, entonces obviamente ya podemos emprender el trabajo de eliminación de los yoes. Pues bien, aquí concretamente vemos pues los aspectos de la enseñanza. Otro aspecto realmente importante es el valor del amor. Flamel, como otros alquimistas, lo que han hecho por circunstancias de la época es especificar la enseñanza simbólicamente para realmente que pueda perdurar y pueda realmente ser leída por los iniciados de toda época. O dicho de otra manera, lo que realmente acaece con lo que es la enseñanza es justamente la posibilidad de dar el valor del amor, dar la enseñanza gratuitamente
sin pedir nada a cambio a los demás, tal como se especifica en la enseñanza del maestro Yu Guanxu. Entonces, recapitulamos hasta aquí. Hemos visto cómo la piedra filosofal, eso que es el Cristo en sustancia, está en nuestras propias aguas espermáticas, esperando a ser realizada. Cuando alguien despierta conciencia y va recapitulando iniciaciones, entonces se va formando el Cristo dentro de uno mismo, porque en realidad está trabajando con la sustancia Cristo, es decir, con sus propias aguas espermáticas transmutadas en lo que es eso que es energía crística, o como llaman en la India, en hojas. El valor de la muerte, tal como vemos aquí, pues es decapitar a lo que es la famosa medusa mitológica de la mitología, decapitar el ego, acabar con los yoes. El valor del amor es dar la enseñanza gratuitamente. El valor de la libertad es otra de las herramientas y nos habla concretamente de dos aspectos, que es la autoobservación de uno mismo para detectar esos yoes y lo que es el autorrecuerdo. El trabajo relacionado con el autorrecuerdo tiene que ver con eso que es la individualidad. El trabajo con la autoobservación abarca ya lo que uno está haciendo en un momento dado y el lugar en el que uno se encuentra. Siempre se empieza con el autorrecuerdo. Esta práctica se la denomina en la Orden Rosacruz el IAU OM. Se puede acompañar con el mantra OM. Y por último, hablaríamos concretamente del valor de la sabiduría, donde se especifica que hay que hacer la voluntad del Padre, amar a Dios sobre todas las cosas y amar y bueno, para poder hacer la voluntad del Padre obviamente hay que despertar, hay que llegar al despertar de la conciencia, ¿no? Bien, continuando un poquito con lo que aparece en lo que es la jamba extraída de la iglesia de San Jacques, aparecen justamente unas filacterias, o sea, filacterias se entiende justamente lo que sostiene en sus manos Nicolás Flamel y Pernelle, y hay justamente en latín unas especificaciones. En esas especificaciones se lee Santa María intercede por populo, Santa Virgo María ora pro nobis. Siempre se acude a lo que es la Virgen María. De hecho, las catedrales góticas en Francia están prácticamente todas dedicadas a lo que es Notre Dame, nuestra dama, lo que es la Señora, lo que es la Virgen María. Justamente cuando se especifica Santa María intercede pro populo y lo que es la importancia que tiene la Divina Madre Kundalini, lo que es la Virgen es la particularización de la Divina Madre del Cosmos en nosotros. Prácticamente toda la simbología cristiana es una adaptación de pues, símbolos antiguos, símbolos paganos, y no podía ser de otra manera con lo que es la propia Virgen María, que sí, obviamente fue madre de Jesús el Cristo, ella fue lo que es un Buda de perfección, pero por otro lado, la particularización, llevado al tema de la alquimia, a la simbología, lo que es la propia Virgen, estamos hablando de la Divina Madre en nosotros, la Divina Madre que es Devi Kundalini. Devi Kundalini ya hemos dicho que despierta en nosotros, es ese fuego sagrado, esa serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes que duerme enroscada 3 veces y media ahí en la zona entre el cóccix y el sexo. Con las prácticas de magia sexual se puede llegar al despertar de la consciencia y posteriormente a encender dentro de nosotros el fuego sagrado de Kundalini para poder eliminar esos yoes. Bien, tenemos también en el pórtico de la iglesia de Santa Genoveva, que tampoco existe, pues una cruz grabada en una piedra, pues cerca de unos versos dictados por el mismo Flamel que dicen, de Dios nuestro Salvador y de su digna cruz. Hablando de la cruz, tenemos lo que es la simbología de la cruz es totalmente sexual. La cruz es un cruce de dos fuerzas, lo que es la fuerza masculina, femenina, lo que es justamente el cruce entre el fuego y el agua, entre lo que es el poder activo y pasivo, y ahí justamente en la intersección de la cruz es donde florece la rosa del Cristo en nosotros, ¿no? Tenemos justamente al lado el real significado de lo que es la cruz, que es la práctica del gran arcano. Lo que es en la cruz, digamos que interceden dos fuerzas y se trabaja con dos aspectos de la alquimia, lo que es el agua y el fuego. Y justamente la fórmula ocultista dice que el fuego más agua es igual a consciencia. O dicho de otra manera, la cruz realmente invita a la práctica de la magia sexual, invita a la práctica del tantrismo,
invita a lo que es la práctica de eso que se llama el arcano solar, que es uno de los mayores secretos del esoterismo de la alquimia, por no decir el principal. De una manera simbólica, los alquimistas han simbolizado ese trabajo justamente en el matraz. Ahí tenemos justamente una pareja, lo que se llama dentro de lo que es el matraz, realizando lo que es el gran arcano, pues un poco a la manera medieval, con una serie de simbología, etcétera, etcétera. Hemos hablado del valor de la vida, y en el valor de la vida hemos hablado que existen 3 tipos de transmutación: unipolar, bipolar e integral. Y la que vemos a la derecha es justamente la bipolar, es la transmutación integral. En la transmutación integral se realiza lo que es la unión sexual sin expectación de espasmo y sin derramar lo que es el mercurio. No existe eyaculación, sino lo que se hace es transmutar la energía sexual, como hemos dicho antes, para que circule por los correspondientes canales de transmutación llamados nadis, y donde estos justamente ascienden hasta el cerebro y luego terminan en el corazón, que es donde está la esencia, el Buddhata, la chispa divina. Bien, desgraciadamente tenemos otro aspecto más que ha sido en su momento derruido, y es el famoso cementerio de los santos inocentes. En el cementerio de los santos inocentes había también justamente unos versos del propio Flamel, donde decía que morir debe sin remedio hombre y mujer. Y estaba representado con un hombre ennegrecido que extendía su mano hacia el cementerio, y enfrente del hombre negro se encontraba una placa dorada donde se veía el sol y la luna, que son eminentes e inconfundibles símbolos alquímicos. De nuevo volvemos otra vez al tema de la muerte. Llama la atención en la frase el hecho de que haya Flamel especificado el verbo deben de morir como una obligatoriedad. Realmente es obvio que todos vamos a dejar este mundo y vamos a abandonar este cuerpo. Obviamente, si se está refiriendo a que se debe de morir, o se está refiriendo al aspecto que hemos comentado de la muerte del ego. No se puede referir a otra manera. Aquí hay unas litografías referidas a cómo era el cementerio de los santos inocentes. Bien, entramos ya de lleno en lo que es la peregrinación del propio Nicolás Flamel a Santiago de Compostela. Realmente vemos una imagen de lo que es el típico peregrino en el centro, y del propio Santiago, el que dicen patrón de los alquimistas, a la derecha. Nos llama la atención, como siempre, lo que es la concha de peregrino, lo que es el bordón o callado, y lo que es la calabaza, junto con el zurrón, y por supuesto tenemos lo que es el libro, que es sostenido por el propio apóstol Santiago. Insisto que sobre estas cuestiones ampliaremos detalles y hablaremos ampliamente de su simbología, pero sí que hay que decir que la concha de Compostela designa realmente eso que es el principio y mercurio, es decir, el agua bendita de los filósofos, o dicho de otra manera, nuestras propias aguas espermáticas. También es llamado el propio mercurio como viajero o peregrino. Y este dato es, digamos, crucial para poder entender lo que sucedió con la peregrinación a Santiago de Compostela por parte de Flamel. Repito, al propio Mercurio se le denomina viajero o peregrino. Nos vamos a quedar con este dato porque va a ser importante ya para prácticamente cuando culminemos la charla especificar un poco por dónde van los tiros de ese famoso viaje a Santiago de Compostela. Pues bien, realmente Compostela pues tiene la traducción de campo de la estrella. Digamos que esa es la traducción oficial. Algunos autores académicos no están muy de acuerdo, pero como suele ocurrir en muchos santuarios, pues hay unas luces y alguien identifica esas luces justamente donde estaba el sepulcro, o donde dice la tradición que estaba el sepulcro del apóstol Santiago, porque llegó a España en un barco, en una barquita, y justamente esto realmente es un mito. Realmente se habla de que el propio Prisciliano, pues un pagano, está enterrado en Santiago, pero bueno, forma parte de lo que es el mito, la leyenda y lo que es el esoterismo profundo de todo esto. El camino a Compostela es el que emprenden realmente todos los alquimistas en sus comercios. Realiza este viaje teniendo el bordón, la concha,
y este peligroso recorrido, uno de cuyas mitades dicen que es por vía terrestre y la otra por vía marítima. Bien, todos los alquimistas están obligados a emprender este viaje, al menos en sentido figurado, porque realmente se trata de un viaje simbólico. Quien desea obtener provecho de ese viaje no puede ni por un solo instante abandonar su propio laboratorio, que es justamente el trabajo con la magia sexual. Le es preciso vigilar sin tregua el recipiente, la materia y el fuego, o dicho de otra manera, pues vivir intensamente en la intimidad de su vida los 5 valores de la Rosacruz, enseñados, insisto, por el maestro Johansson. Compostela realmente es una ciudad emblemática que, bueno, en realidad se encuentra en lo que es justamente la misma tierra de lo que llaman los alquimistas el sujeto filosófico o nuestras propias aguas espermáticas. Esta preparación de lo que es el mercurio, pues es lo que los sabios han velado tras la alegoría de lo que es la peregrinación a Compostela. La operación es terminada cuando aparece en la superficie de lo que es el compuesto, pues una estrella brillante, formada por rayos que emanan de un centro único. Obviamente, cuando leemos esto, estamos identificando pues surgimiento, el despertar en nosotros mismos de la Divina Madre Kundalini. Realmente, Fulcanelli especifica que Compostela significa que ha recibido la estrella. Compos, que ha recibido, y estela, estrella. Realmente Flamel jamás salió de la bodega donde ardían sus hornos, o dicho de otra manera, nunca dejó de practicar con el gran arcano y de vivir los 5 valores, que es la única manera donde se puede realmente llegar al despertar de la conciencia. Y lo mismo hizo el mismísimo gran alquimista Raimundo Lulio a sus 32 años, donde también él especifica que emprendió la peregrinación a Santiago de Compostela. Casi todas las efigies de Flamel se le representa como peregrino. En realidad ese peregrino es el propio Mercurio. El que hace el camino a Santiago de Compostela es el propio Mercurio. Son nuestras propias aguas espermáticas. Flamel, realmente, el copista, era en realidad un gran alquimista que disimulaba su personalidad tras la de Santiago el Mayor, jerolífico de lo que es el Mercurio secreto. O dicho de otra manera, Santiago, el apóstol Santiago, realmente equivale a eso que es el Mercurio de la filosofía secreta. Es la culminación del trabajo con las aguas espermáticas convertidas justamente en el mercurio de los sabios. Ese mercurio se obtiene tras el trabajo con las aguas primordiales que salen de la mina o de nuestras propias gónadas. La clave del bordón, la calabaza y la concha, pues nos da realmente la verdadera personalidad de Flamel. Ya hemos dicho que lo que es la concha obedece a la simbología de nuestras propias aguas espermáticas. Lo que es el cayado del peregrino, donde se ve en esta imagen, obedece a lo que es nuestra propia columna vertebral por donde debe de ascender Kundalini. Y lo que es la calabaza es justamente la calabaza que tiene lo que es o contiene las aguas espermáticas, que son las que debe de transmutar realmente el alquimista. Vemos una representación más cercana del apóstol Santiago con la concha en lo que es el sombrero de ala ancha, y a la izquierda pues un grabado antiguo del propio Mercurio, y el propio Mercurio se convierte justamente en viajero o peregrino. Bien, con respecto al mito de la inmortalidad de Nicolas Flamel, los rumores comenzaron después de la muerte del mismo, en 1419, suponiendo que la piedra filosofal podía seguir oculta en alguna de sus casas, pues la gente pues hizo un registro de una y otra hasta que realmente todas quedaron prácticamente reducidas a escombros, ¿no? Se dijo que Pernell y Flamel estaban vivos y que Flamel había fingido su muerte, etcétera, etcétera. En siglos posteriores persistió la leyenda de que Flamel pues había derrotado a la muerte. El viajero del siglo XVII, Paul Lucas, mientras recorría Asia Menor, conoció a un distinguido filósofo turco y este le dijo que los verdaderos filósofos poseían el secreto de la inmortalidad. Finalmente, digamos que se tomó la libertad de preguntar a este filósofo si había oído hablar de Nicolas Flamel y bueno, pues justamente le contestó que sin duda Flamel era uno de sus mejores amigos y que Flamel realmente estaba vivo y que él ni su esposa habían saboreado la muerte y que no hacía más de 3 años que les había dejado a ambos en la India. Insistía en que él era uno de sus mejores amigos. Pues bien, se dice que en 1761 Flamel y su esposa pues asistieron a la Ópera de París.
Y bueno, hay una obra interesante de un escritor del siglo XIX, Guillem-Brest, que se llama El curro mentiroso, donde dice literalmente, era de estatura algo más que mediana, algo encorvado por el peso de los años, pero con paso aún firme y mirada clara. Su complexión extrañamente ligera, transparente, como alabastro fino. Tanto él como la mujer que lo acompañaba, su esposa, estaban vestidos con un estilo que parecía pasado de moda solo unos años y sin embargo tenían un aire indefinido de antigüedad. Yo me hallaba semioculto en un pequeño arco cerca del final del Boulevard del Temple. Mis manos estaban manchadas de ácido, mi abrigo hedía a horno. Cuando la pareja llegó al lugar donde me hallaba, Farnell me miró y parecía a punto de hablar, pero Pernelle le obligó a seguir y casi inmediatamente se perdieron en la multitud. Me pregunta por qué estoy tan seguro de que se trataba de Nicolas Flamel. Le diré que he pasado muchas horas en la Biblioteca Nacional repasando el libro de Abraham el Judío. Observé cuidadosamente el primer lado de la quinta hoja y allí, en el rincón inferior derecho de la ilustración de los que buscan oro en el jardín, verá la cara que examinó la mía aquella noche en el Boulevard del Temple y que aparece en mis sueños desde entonces. Bien, este es el relato que hace el escritor. Como vemos en esta imagen, vemos una imagen de Nicolas Flamel en la parte inferior derecha, pues recogiendo pues en ese jardín de los filósofos, pues lo que es ese oro filosofal. Como no podía ser de otra manera, tal como he especificado, para llegar a ese despertar, para poder realizar la gran obra, para poder emular el ascesis de los maestros, de los grandes iniciados y alquimistas, el maestro Johansson nos ha enseñado los 5 valores de la Rosacruz y obviamente esos valores nos llevan indefectiblemente al despertar de la conciencia. Pues bien, hasta aquí esta parte introductoria a la vida y obra de Nicolas Flamel, a la simbología alquímica relacionada con su peregrinación a Compostela, con ese símbolo maravilloso de San Cristóbal y otros símbolos que hemos visto. Justamente en las próximas semanas seguiremos ampliando pues estas cuestiones tan interesantes. Muchísimas gracias. Si alguien pues, tiene alguna inquietud, alguna pregunta, pues intentaremos contestar. Hay una consulta de Facebook, por favor, Rafael, Sí, que dice si es que Nicolas Flamel logró realmente fabricar oro y si es eso posible. bueno, realmente para alguien que ha conseguido realizar la gran obra, pues es posible no solo fabricar oro, sino manipular la materia. Obviamente eso es, digamos, lo menos complicado y lo menos difícil. El propio maestro Johansson especificaba que, bueno, realmente, aunque esto es así, el alquimista realmente no hace uso de ello. Solo bajo, y esto ya lo añado yo, ¿no? Solo bajo circunstancias relacionadas con la ley, pues podría hacer uso eso para realmente, pues, cuestiones relacionadas con beneficencia, etcétera, etcétera. Pero el alquimista, por supuesto, que puede manipular la materia y puede fabricar oro. Con respecto a si Flamel lo hizo o no, realmente el oro físico yo lo ignoro. Es muy complicado porque en los textos no se ha especificado realmente si toda esa capacidad económica que él ostentaba era producto de la fabricación del oro o no. De hecho, justamente uno de los autores que ha recopilado pues gran información relacionada con Nicolas Flamel, que hemos mencionado anteriormente, pues él era precisamente contrario a pensar que era justamente por el tema del oro. Me estoy refiriendo al abad Villaín. Sin embargo, lo más importante de todo no es el oro físico, sino es justamente el otro oro, el oro interno, pues es el oro del ser, las virtudes del ser, lo que es el despertar y el poder unirse a lo que es el íntimo. Y cuando alguien se une al íntimo y se convierte en un maestro del fuego y la luz, obviamente le sale sobrando obviamente el oro físico. Lo que yo sí me pregunto es, ahora esta enseñanza asigna al público, si pudiera algún momento llegar otra vez a tener que ocultarla porque alguien se da cuenta de que lo estamos expandiendo
por el planeta y no le conviene a algunos seres. Si esa duda se ha planteado alguna vez, que habría que otra vez de nuevo esconderla, por decirlo así. Bueno, realmente, bueno, Laura también lo puede decir, entre nosotros lo hemos hablado, que bueno, estamos en un final de ciclo, estamos en un Kali Yuga, en lo que según la clasificación clásica, la edad de hierro, según Hesiodo, o la era del lobo, según la mitología nórdica, es decir, en el principio del fin de los tiempos, y no es descartable que en algún momento, no sabemos cuándo, pues volvamos a una especie de inquisición, ¿no? Para el hecho de que sea complicado incluso dar la enseñanza porque haya persecuciones. No, yo no lo descarto, porque tal como vienen los acontecimientos, pues yo no descarto absolutamente nada. No sabemos realmente lo que puede pasar mañana. Entonces, bueno, hasta donde podamos llegar, desde luego pues vamos a seguir insistiendo en poder divulgar lo que es la enseñanza. Si en algún momento pues se tiene que dar esa situación, pues bueno, nosotros ya replantearemos pues los canales por los que tenemos que seguir dando la enseñanza y la seguiremos dando sin ninguna duda.